Pues buenas noches, amigos de Segmentos Research. El día de hoy en Señales de Marketing vamos a hacer un análisis en un panel digital con periodistas acá de Yucatán sobre el marketing gubernamental y el papel de los medios en esta situación de contingencia sanitaria. El día de hoy se anunció que la contingencia se alarga 30 días más hasta el 30 de mayo. Y pues eso va a tener, pues eso vamos a tratar de platicar aquí con tres periodistas, dos de ellos decanos aquí en Yucatán, fueron precursores del periodismo en Yucatán y un honor tenerlos. También Francisco Javier, con gran experiencia en medios nacionales, regionales y que aceptaron la invitación de Segmentos Research de compartir su análisis y su experiencia con nosotros. Quiero darle la bienvenida a Hinder Peraza. Bienvenido, Hinder, muchas gracias por acompañarnos. 42 años de experiencia en el periodismo, ha estado en todos los medios impresos y hoy dirige su propio portal, La Quinta Década, donde hace también importantes reflexiones sobre el acontecer político y social en Yucatán y a nivel nacional. Francisco Javier igual tiene mucha experiencia, ha sido reconocido su experiencia periodística. Y también nos acompaña David Heredia, él es director de Opinión de Yucatán. Déjenme comentarles que fue el primer medio en internet informativo en Yucatán y con una gran experiencia. Él es antropólogo, analista y pues con mucho análisis acá en el periodismo yucateco. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta mesa digital. Algo que está saliendo y se está haciendo muy fuerte ahorita, por ejemplo, también es el virus de la desinformación. El virus de la desinformación, y ustedes expertos en este asunto del periodismo, de las notas, me gustaría escuchar qué reflexión tienen sobre este asunto de los medios, el papel de los medios en tiempos de contingencia. Quisiera hacer una puntualización sin ganas de manejar polémica, pero efectivamente los gobiernos, los tres niveles de gobierno, no están creados para generar empleos, sino para generar las condiciones que permitan que la creación de empleos. Sin embargo, José, la realidad es que en los 105 municipios del interior del estado, y podría decirse que un poco o mucho también en Mérida, la capital, los ayuntamientos funcionan como agencias de colocación de empleos. La gente, cuando es época de campaña, vende su voto, ya está cooptada por la corrupción, aprovecha la corrupción, se une a la corrupción y apoya a un candidato. Si sus candidatos ganan, tiene asegurado ir cada quincena a cobrar sus 1,000 o 2,000 pesos. Es decir, hay generación sino de empleo, porque tienen cargo, tienen que figurar de alguna manera en la nómina. Y también hay una derrama económica que generan los ayuntamientos, que en la actualidad está muy baja porque casi no ha habido recursos para ellos. Por el otro lado, hablabas del 60% de la economía en Yucatán es informal. Precisamente por ser informal, el otro sendero le llamaba a un escritor peruano, no paga impuestos. Y durante décadas ha exigido al SAT, a Hacienda, que amplíe la base tributaria, pero siempre evitan meterse con esos grupos pequeños porque no quieren asumir el costo político y las revueltas. Tú les vas a decir, a partir de mañana van a pagar tanto por derecho piso, y al día siguiente o en la tarde ya están frente al Palacio Municipal o el estatal a protestar. La economía informal molesta a los cautivos, a los grandes y a los medianos, que esos a fuerzas tienen que pagar sus impuestos. Mientras dicen, y esos cuates que están instalados incluso frente a mi tienda, ¿por qué no les cobran? Algunos se asocian con esos pequeños comerciantes también. Y de los 900,000 yucatecos que están en la pobreza, toda esa gente es carne de cañón, es manipulable, los atiendes. Una persona que le regalas una despensa de 200 pesos tiene un voto. Si tú ayudas de alguna manera con un crédito al dueño de los hoteles Resort X en Cancún, que vive en Mérida, él va a ayudarte también con un voto. Claro que también con dinero, porque hay muchos que aportan su lana.
Y ahora pasando ya a la cuestión de la comunicación social, del gasto en comunicación social, parece muy interesante, por decirlo menos, el hecho que decías tú que hay 8 millones de pesos dedicados a comunicación social en el gobierno estatal, y una diferencia de 2 millones escuché entre lo que dedica el gobierno estatal y lo que dedica el gobierno municipal de la ciudad capital, que es Gasto Mérida, ¿no? mensual, por cierto. O sea, es pepita y cacahuate, no es la gran cosa. David debe saber más de cuántas plataformas hay ahora que quieren un pedacito del pastel, quieren un convenio con el Ayuntamiento de Mérida o con el gobierno del estado, pero los están vacilando todo el tiempo desde que empezaron estos gobiernos. Les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. Eso ha generado o ha agravado el debilitamiento de los medios de comunicación, cuyo principal trabajo debería ser, como nos decían hace mucho tiempo, señalarles sus errores a los gobernantes, porque de exponer sus aciertos, para eso hay muchos lambiscones. Entonces, el papel que debía tener el medio de comunicación es señalar los errores y servir de alerta. Oye, en tal lado están diciendo que falta tal y tal cosa, ¿no? En tal lado hace falta esto. Soy un medio de comunicación que te pongo en contacto con la realidad y con los ciudadanos para que tú hagas lo que tengas que hacer. Creo que esto ya estaba presente sin pandemia, estaba presente, estaba hacia abajo la relación gobiernos, medios de comunicación, y todos hacían tontos a ver cómo iban a sobrevivir, inventando noticiarios, inventando servicios, inventando cosas, tratando de llamar la atención para ver si te podían financiar cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Entonces, con una prensa que no tiene dinero, con una prensa que apenas sobrevive, que no alcanza ni siquiera a pagar una nómina decente, ¿cómo vamos a tener medios de comunicación que juzguen, expongan, señalen los errores que cometen los gobiernos? Algunos lo están haciendo así, pero en la realidad ahora de la pandemia, esa obligación se está cumpliendo a medias, si no es que menos. Pues sí es muy complejo. La situación del informante actualmente, del periodismo que se hace ahora, ya no es igual a como se hacía hace algunos años. Yo creo que se le debe dar más importancia a la crítica, como dice Ginder, de ver los errores, a que diga uno, no estamos en el país de las maravillas y en el mejor de los estados y el más tranquilo y el más todo. Todo eso tiene problemáticas y problemáticas que hay que plantear y que hay que solucionar. Para eso están los gobiernos, como dices, para pues dar las condiciones de que haya trabajo, de que haya salud, de que haya bienestar. Aquí en este sexenio, en todos los niveles, se habla mucho de bienestar y yo me pregunto para ellos, ¿qué será el bienestar? No quiere decir que sea riqueza, pobreza, sino condiciones para vivir, para poderse educar, para poderse vestir, para poder alimentarse. Y creo que son necesidades básicas que tenemos toda la gente, no nada más los yucatecos. Entonces, por otra parte, los medios de comunicación se han multiplicado, pero hay muchos medios de comunicación que desgraciadamente no informan o se basan en otros informantes que a veces no tienen la mayor credibilidad o no tienen datos más concretos ni tanta investigación. Se debe hacer mucho más periodismo de investigación, definitivamente. Y pues lo de las nóminas ya sabemos, por ejemplo, en el nivel federal se terminó con muchísimos periodistas, ¿no? Con Loret, Broso, el profe, etcétera. Porque eran críticos del gobierno. No hay otra razón, digan lo que digan. Entonces, como no se vale criticar al señor presidente, bueno, pues ya les dieron cuello, como decimos popularmente, ¿no? Y bueno, muchos de los demás estamos atenidos a que si somos amistades o no del gobernante en turno, ahí te doy una pizcacha, como dicen algunos, o quédate callado, todo está bien y bonito. Entonces sí es todo un tema, como dicen, no es por la pandemia, eso ya tiene arrastrándose hace muchos años. Y desgraciadamente también estamos ante una parte que es un poquito el periodismo, ¿cómo lo diríamos? Como terrorismo. ¿Por qué? Porque, bueno, si no me das una lana, yo voy a hablar muy mal de ti, no te va a gustar y tengo audiencia, etcétera.
Entonces, los gobernantes lo que desde luego siempre quieren estar cuidando es su imagen. Ajá. A un gobernante, pues, a lo mejor lo que no lo daña lo hace más fuerte, pero hay cosas que sí, sí se afectan, obviamente. A ciertos errores siempre va a haber, gobernantes buenos y malos también siempre va a haber. Polémica por decir, sí, este es el gobernador mejor de México o el presidente municipal mejor de México, pues hay que ver realmente a fondo en qué se basan para decir todo eso. ¿Ah? Lo importante, a fin de cuentas, yo creo que es el saber gobernar, el saber en dónde están parados, el saber utilizar los recursos, porque el gobierno no es el ahorrador para que guarde todas las canicas en una bolsa, sino el presupuesto es para ejercerse y para que llegue a los fines que se debe. Evitar las corrupciones, digo, en la medida de lo posible, porque desgraciadamente la corrupción es ya hasta cultural, muy difícil de erradicar, pero bueno, hubo muchas acciones donde parece y se pretende evitar la corrupción, pero fueron como llamaradas de petate, llámenle el huachicoleo, los malos manejos de los dineros en muchas dependencias, que si nos damos cuenta no han llegado a más, simplemente se mencionó en algún momento y ahí quedó. No se castiga a los responsables, aquí estamos en el país de las maravillas y todo funciona y está muy bonito, pero yo creo que no es así. Hay que tener los pantalones bien puestos. Yo creo que un gobernante debe de ser, primero que nada, un buen líder, tener mucha credibilidad y mucho apoyo por lo mismo de parte de todos los habitantes, ¿no? Ya sea de la comunidad, del Estado y del gobierno nacional, a nivel nacional. Entonces yo creo que por ahí ese es el comentario. Tengo que hacer algo que aquí tengo escrito. Desde luego, todo lo que atañe a la sociedad implica labor de gobierno. Y por lógica, existen protagonismos políticos, muchas veces divididos, como sucede entre el gobierno del Estado y el municipio. Hay que decirlo porque no hay que ocultar absolutamente nada. Vila y Renán, que en este caso, para quienes los conocen, Mauricio Vila Dosal, gobernador del Estado, y Renán Alberto Barrera Concha, alcalde de la ciudad, han tenido ciertos antagonismos. Vile y Renán viven agarrados del chongo, todos lo sabemos. Todo Yucatán es sabedor del asunto. Aunque lo quieran disimular, así como el tercero en discordia, también hay su tercero en discordia, que es Joaquín Guacho Díaz Mena, del gobierno federal. Son aquellos tres gobiernos que habían hace muchos años, en los años 60, cuando Yucatán vivía el auge el final del auge del Enequem, y el Cordemex, el Ban Rural y el gobierno del Estado eran los tres gobiernos. En este caso, el caso es el gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno del Estado, los tres niveles. Aunque ahora caminan con el banderín guacho de Morena, sabido es que al salirse del PRI, la jugó como abanderado panista y ahora se pinta de moreno. Los tres, cada uno en su ámbito, realizan sus propias promociones políticas sin importarles el pueblo. Y hasta allá el texto y ahora la reflexión. Sí, cierto, efectivamente, y como tú me has recordado el día de hoy, Oscar Mario Beteta en su programa mañanero, también tiene su mañanero, como lo tuvo también Broso y ahora lo tiene el presidente de la República, decía que las redes sociales no hacen periodismo, que nada más difunden mentiras, que dicen cosas que confunden a la gente, en fin, habló pestes, por no decir las palabras que quiso utilizar, muy estrambóticas. Y dijo que el único periodismo que existe es el de la radio, como el que él practica, la televisión, la tradicional, y la prensa escrita. Que porque no había manera de que los medios alternativos como las redes sociales, lo que se sucede en las redes sociales, sea verificable, que hay mucha mentira, mucha
Constitución, en fin, no quiero repetir más. A mí esto me sacó de onda y pensé en decirle lo que tengo que decir y lo tengo que escribir. En el caso de los gobiernos del estado y del municipio, pues lógicamente es una competencia, sabe que Vila pues ya no puede ser nada más políticamente hablando, electoralmente hablando en el estado, a no ser que quiera una extensión de su gobierno, o sea, que quiera volver a jugar, ser gobernador, o sea, repetir 6 años más. Apenas está con el año y fracción. En el caso de Renan ya ha jugado 2 veces, ha sido presidente municipal, una anterior y en la que está corriendo, y parece ser que las 2 únicas alternativas que le quedan es la de o repetir como alcalde o postularse por una diputación federal, lo que lo sacaría de la jugada en el estado, lo centralizaría al Congreso federal, y en el caso de ser alcalde por tercera vez, yo también lo veo un tanto difícil, porque va a tener una competencia muy fuerte, porque va a tener protagonismos muy tremendos, dado de que esto que está sucediendo ahorita ha golpeado a PRI, PAN, PRD, PT, PSUM, todos los partidos políticos habidos y por haber, y los que se vayan a inventar más adelante, porque todos quieren esa bolsa, hay un montón de dinero en ello, aunque el presidente de la República dice que ya no les quiere dar más. Bien, aquí cada quien reparte lo que no es suyo, no sacan nada de su bolsa. Ellos empiezan a regalar despensas, empiezan a buscar cómo entregar dinero para el desempleo, o empiezan a pensar en rehacer hospitales. Y por cierto, que el día de ayer, muy temprano, y Guinder es testigo porque yo siempre escribo muy madrugador, se me hizo la idea de querer hacer una propuesta de que los centros de convenciones, el antiguo y el nuevo, el Centro Internacional de Convenciones y el Centro Siglo XXI, Centro de Convenciones Siglo XXI, pudieran convertirse en hospitales de alternativa y que debieran de reconstruirse, o sea, no reconstruirse, equiparse y tener la disponibilidad para esta idea de que con esto del coronavirus, que con el terrorismo que nos dicen de que viene lo peor, entonces tener siempre un paso adelante. Esto fue en la mañana y casi al filo de la tarde oímos al gobernador decir que era ya su idea, de que él había ya ordenado de que el Centro Internacional de Convenciones y el siglo XXI fueran convertidos en hospitales alternativos. Bien, qué bueno, o sea, a mí me da gusto porque cuando se hace una idea, pues hoy puedo proponer un cementerio digital porque hay muchos, van a haber, ¿cómo se llama?, muertos. Y cuando hablo de un cementerio digital, empieza a volar la mente, no necesito ningún estimulante para ello. Simple y sencillamente saber de lo que se puede hacer con la tecnología. Ya hay crematorios digitales, incluso de alta gama, que te convierten en 5 minutos un cuerpo humano, te lo convierten en un frasquito de aceite. Ya no es ni siquiera cenizas. Entonces, hacer un cementerio digital también puede ser para los pobres que no sabemos cuánto dinero y esfuerzo tienen que prestar o vender y todo para poder enterrar a sus muertos. Esto es lo que, a lo mejor a Vila se le ocurre mejor mi idea. ¿Aceite o manteca? Bueno, los muy gordos también, o el chicharrón, el puerco. Entonces, esto es lo que nosotros queremos decirles a ustedes. Qué bueno que el gobierno escucha. No es la primera vez, ya van varias notas que yo he sacado al aire y que de repente las veo realizadas en las ideas estas, sobre todo el desempleo, porque de lo de las madres solteras, que también se mencionó el día
de días anteriores. En fin, todo esto es parte de lo que nosotros como periodistas de antaño tenemos que promover, ser propositivos, ni siquiera estar buscando el lado flaco para golpear a alguien, para que estires la mano y te den una dádiva de esas que acostumbran, de que no la sacan de su bolsa y cuando ya no son nada, ni te pelan. Esto es lo que normalmente sucede y yo lo he vivido muchas veces. En fin, corto aquí para no ser tan largos en la explicación.